Claqueta. Pam. ¿Te duele el músculo fiscal? ¿Tienes problemas de pareja con tu socio? ¿Tus empleados están en la edad del pavo? Este es tu programa. Aquí empieza El Vertedero, donde los emprendedores sueltan sus mierdas. Buenos días, amigos y amigas del Vertedero, un viernes más aquí en Mongo Radio, donde estamos en un día muy especial, muy floreado. Buenos días, Pablo. Buenos días, Manolo, ya huele a Navidad. Huele a Navidad. Hoy vamos a saber, porque todo el mundo sabe que las plantas cuando las hablamos se escuchan, pero hoy vamos a saber cómo un dianense ha conseguido que además nos hablen. Buenos días, Felipe Fontanet. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? CEO de Homey Jungle. Así es. Ahora nos explicará un poquito más de qué va esta aventura y después seguiremos hablando también un poco de cómo ha llegado a ella, ¿no? Uh-huh. Así que cuéntanos un poquito, a ver, Homey Jungle, ¿de qué va? Antes hay que decir que Manolo no me ha dejado hilar el programa con el de hace 15 días, en el que hablábamos también de vegetales, pero no pasa nada, que ahí lo dejo. A ver, el que quiera saber de qué va, que se escuche el programa de hace 15 días. Quería ver si no lo decía. A ver si conseguía que no lo dijera, pero... No he dicho nada, nada. Solo digo... Hílalo y no dices a nuestra audiencia, ¿sí? No, ¿sabes qué le va a hacer? El que quiera hilarlo, que se vea el programa de hace 15 días. No, hílalo. No lo voy a hablar. No. Felipe, bienvenido al Vertedero. Escucha, veo que esto de que el programa donde los emprendedores sueltan sus mierdas va en serio, ¿eh? Sí, sí. Incluso nosotros. Sí, lo he visto, por eso digo. Nosotros. Es fundamental. Bueno, Felipe, cuéntanos, ¿cómo mandan WhatsApp las plantas? Pues nada, como decía Manolo, hemos hecho un dianense, que soy yo, pero sobre todo también mi socia, que es la gran encargada de todo el tema de la comunicación de las plantas, que ya es de Valencia. Pues lo que hemos hecho ha sido, hacer un sistema donde las plantas se comuniquen con las personas también. No solo nosotros les hablemos a las plantas, sino que las plantas, a través de WhatsApp o a través de email, pues sean capaces de decirnos cuándo hay que regarlas, cuándo hay que abonarlas y que no se nos queden muertas o no nos olvidemos de ellas, como está pasando hoy en día, ¿no? Wow. No, me parece un tema interesantísimo, sobre todo porque, ahí yo no lo soy, pero me gusta ver las plantas, no soy un amante de las plantas, pero entiendo que esto va a ser una herramienta súper útil para todos los que son amantes de las plantas y también para conocer nuevos modelos, modelos de plantas, imagínate. Sí. Nuevas especies, nuevas... Sí. Soy muy tecnológico yo. Nuevos modelos, el iPhone planta. El planta es... sí, pero es que además lo que dices, amantes de las plantas, muy bien, es decir, de hecho tenemos perfiles de clientes también, primeros clientes que son amantes de las plantas, pero sobre todo nosotros estamos interesados en aquel que a lo mejor no es necesariamente un amante de las plantas o no se ha atrevido a tener plantas porque piensa, ostras, tuve una mala experiencia, no repito, ¿no? Entonces, aquellos que se denominan planticidas. Planticidas, es un buen nombre y a esos planticidas, pues de hecho estamos ahí para ayudarles, para tener tanto plantas que son, no todas a prueba de bomba, pero son plantas bastante resistentes y luego además también a través de la comunicación y de también lo que les ofrecemos, que es el servicio de Doctor Plant, que es pues cuando hay cualquier problema con la planta pueden contactarnos con sus fotos y tal, pues intentar ayudar a que no sean tan planticidas y aprendan un poco de las plantas y también pues que disfruten con ellas, ¿no? Yo es que me denomino planticidas. Yo creo que se me mueren hasta los cactus. Hasta los cactus. Oye, y si te compras un cactus, claro, ¿cuándo te va a decir que le riegues? Porque igual no te envío un mensaje nunca. Yo creo que a lo mejor lo que te dices, no me riegues, que es lo que me dicen a mí, yo creo, cuando ves que el cactus empieza a hacer como una cosa extraña. Pues la verdad es que cactus no tenemos todavía en catálogo, tenemos plantas suculentas que son parecidos y que necesitan poca agua, pero los cactus vamos a incluirlos en breve y es un buen punto. ¿Cuándo te van a hablar? Pues van a hablar poco, pero por lo menos sabes que cuando te digan, hey, estoy aquí, pues le vas a tener que regar. Pero sobre todo, el hecho de no pasarse de regar, por ejemplo, está muy interesante, porque mucha gente dice, ostras, tengo una planta ahí que hace un montón que no la riego, no es posible, venga, voy a ponerle un poquito más de agua. Y es una de las primeras causas de por qué se mueren. Sí, ¿no? Sí, de hecho, yo tenía un limonero que se me estaba muriendo porque le ahogaba, le metía demasiada agua y se me estaba quedando irregular.
Vaya. Creo, eso me dijeron. Yo tengo, ya te digo, planticida. Sí, Idea no, cero. Cuando has dicho plantas suculentas, ¿te refieres a alguna especie de planta o porque son muy apetitosas? A los pimientos de Padrón. Porque lo que quieres es pegarles un bocado. ¿Cómo es? Son plantas suculentas o crasas, o sea, son plantas habitualmente, algunas de ellas, que en sí son más resistentes, son planta verde, no tienen muchas veces floración, y al ser suculento lo que quiere decir también es que almacenan bastante más agua que otras plantas y por tanto son plantas acostumbradas, por ejemplo, a estar en ambientes desérticos o subdesérticos. No necesitan que las riegues tanto porque ya tienen sus propias reservas y son plantas suculentas o crasas. Vaya. Comérselas mejor no, porque muy suculentas no creo que estén, pero vamos, eso es un poco la idea. Si lo has dicho de una manera, digo, habrá que pegarles un bocado para Sí, probarlas. te he visto con ganas. Bueno, y cuéntanos un poco cómo puede acceder un usuario, alguien que le llame la atención el que la planta le pueda hablar. ¿Cómo empieza el proceso? Pues bueno, es muy sencillo. Entra en la página web de homejungle.com y lo que nosotros empezamos ya es a recomendarte. O sea, hay un recomendador donde tú vas a poner las características donde va a estar la planta. Pues voy a poner un entorno más luminoso, menos luminoso. Te vamos a hacer unas preguntas y tú vas a ir respondiéndolas, ¿no? Un tipo test. De ese recomendador salen unas 3 plantas que te recomendamos en nuestro catálogo. Y de esas 3 tú puedes elegirlas o ver todo nuestro catálogo y elegir la que te dé la gana, pero sería bueno que eligieras la recomendación que te hacemos. Luego esa planta cuando te llegue, te va a llegar con un manual de instrucciones concreto de la planta, tú lo vas a ver, y te vamos a explicar en ese manual dónde ponerla, más o menos criterios un poco generales. Además de eso viene el tema de la comunicación que ya hemos hablado, con WhatsApp o con email, con lo que tú quieras. Y luego, aparte ya al final, tiene que ver el tema del Dr. Plant, donde, pues eso, si hay cualquier problema con la planta, pues tienes acceso durante toda la vida de la planta para hacernos las preguntas que te apetezcan, incluidas en el precio, eso no tiene ningún coste adicional, y eso es un poco el servicio. Y que no se me olvide, las plantas, aparte de que sean muy beneficiosas, también tienen, en nuestro caso, también hay macetas de diferentes colores, diferentes estilos que estamos incorporando y que las hace muy atractivas para tenerlas en casa también, ¿no? Eso suena muy bonito, porque suena muy bonito, Sí. pero yo estoy pensando en la escalabilidad. Es decir, cuando la gente empieza a preguntar quién se pone la chaqueta de Dr. Plant, quién está detrás y las horas que le tiene que dedicar a contestar a mensajes, porque supongo que habrá gente que no te escriba nunca y hay gente muy pesada que escribe a todas horas. Bien, en principio la escalabilidad de Dr. Plant en este caso, por ahora está claro que nosotros llevamos en el mercado, realmente en el mercado real, unos 2 meses. Me refiero, antes hicimos bastante fase de test durante el verano para ver que realmente todas las plantas llegaran bien, los envíos, etcétera, etcétera, y digamos un par de meses en el mercado. Por ahora, Dr. Plant, lo cierto es que como las plantas de por sí son bastante fáciles de mantener, el manual de instrucciones viene bastante bien detallado y la comunicación la hemos ido probando para que todo vaya bien, no está habiendo mucho Dr. Plant porque tampoco es que haya muchos problemas. Pero si eso fuera así, que realmente pudieran venir muchos problemas, como tenemos las plantas también estudiadas y no tenemos un catálogo gigantesco, son ahora mismo unas 35 plantas, las conocemos muy bien y hay muchas respuestas que ya sabemos un poco por dónde pudiera venir el problema. Quiero decirte que muchas de las respuestas van a ser muy similares las que podemos ir dando. Esto me lleva a la siguiente planta, que aquí me voy a meter yo en un jardín que tampoco me toca, metiéndome en Homejungle en el jardín. Hoy es un día de meterse en jardines. Me voy a meter en un jardín que este jardín lo va a responder Manolo casi mejor. A todo esto no se podría implementar el tema de la inteligencia artificial, del machine learning, para que ese propio Dr. Plant conteste automáticamente en función de lo que le están preguntando. Es más, y lo contesto yo como, entiendo yo que me lo preguntas como informático. De jardín a jardín. Muy bien. Hay que decir que su socia es informática y creo que todo este tema lo lleva también muy, muy bien, pero tal cual estoy oyendo a Felipe, yo creo que con un FAQ, con una sección de preguntas frecuentes, con un FAQ, F-A-Q. Ah, vale, perdón. No estamos insultando a nadie. ¿Te imaginas? Se me está muriendo la planta. Fuck you. Fuck you, ¿no? Pero con Q, con Q. Preguntas que sean más allá del manual de instrucciones, que entiendo yo que será como cuando te compras un medicamento, que ves todo el prospecto, ¿no? Pues tener esas preguntas que pueden ir un poco más allá, más profundas, pues en la web y ya en última instancia, al final de ese embudo, ¿no? de atención al usuario, tener a una persona. Que tampoco creo yo que sea necesario contestarle como contestas a un WhatsApp. Entiendo que ahí la sincronía no tiene por qué ser de minutos ni siquiera de horas. Es decir, que yo creo que está muy bien planteado con 35 plantas, creo que habéis dicho en el catálogo. Sí, iremos ampliando. Hemos salido con 35, pero vamos a ir ampliando. Pero nuestra idea no es ser, digamos, un típico vivero que ahora mismo está online, que puedes ver 1000 referencias
y no saber cuál coger, porque de hecho están ahí un poco volcadas y tú ya te buscas la vida. Nuestra idea es realmente siempre aportar plantas que sean bonitas, que estén chulas y demás, pero sobre todo que tengan buenas oportunidades para vivir y estar con nosotros mucho tiempo y que no se nos mueran enseguida, como está pasando mucho en muchos de los viveros convencionales, que a veces también están vendiendo plantas pues que realmente es que están condenadas al fracaso, porque no son plantas autóctonas de por aquí, no van a vivir bien. No es mejor restaurante el que más platos tiene. Correcto. O sea que podríamos decir un poco así esa metáfora, ¿no? Esto me lleva bueno, disculpa. Esto me lleva también a una pregunta, y es si en ese tema, porque yo, por ejemplo, el jardín, a mí me gustaría que el jardín de mi casa hacérmelo con plantas autóctonas, es decir, plantas que sabes que te van o sea, que están en este clima. Y que, bueno, pues que tienen oportunidades de lo que tú dices, de vivir y de crecer sin tener que ponerle mucho riego por goteo, muchas historias, no plantar, pues yo que sé, césped, yo que sé, cosas que sabes que aquí van a vivir. Ahí también entráis en todo eso, es decir, porque claro, con 35 plantas supongo que será algo que es más generalista, ¿no? Nosotros en este momento sobre todo lo hemos enfocado un poco más a plantas de interior. Es decir, muchas de las plantas que tenemos también viven en el exterior, pero estamos pensando más en plantas dentro de casa, que es una tendencia que estamos viendo que en otros países, Estados Unidos, Reino Unido, países europeos, Alemania, etcétera, está aumentando mucho esa tendencia de tener más planta dentro de casa, sobre todo en el público más joven, que un poco ha abandonado un poco esa tradición más de nuestros abuelos, incluso de nuestros padres, de tener mucha planta en casa, pues por diferentes motivos, ¿no? Sí, porque se mueren. Sedentarismo, porque se mueren, porque no estoy en casa, porque tal, o por lo que sea. Entonces, intentar ir un poco más a lo que es planta de interior, sobre todo por un aspecto. El exterior es importante y a lo mejor en algún momento también podemos ampliar un poco el rango donde estamos, pero el interior es algo que mucha gente no tiene en cuenta, que estamos hablando mucho de lo que es contaminación ambiental, de lo que es CO2, etcétera, etcétera, fuera de nuestras casas, pero no nos damos cuenta de que el aire de nuestras casas muchas veces es mucho peor que el de fuera. Claro, está viciado. Está viciado, no está tan bien ventilado, estamos viviendo dentro de varias personas, por lo tanto estamos consumiendo oxígeno. Y las plantas, hay algo que también me gusta mucho decir, soy un poco el friki biólogo, pero es que la gente no lo sabe. Hace ya 30 años la NASA hizo un estudio muy, muy bueno sobre efectos beneficiosos de las plantas, donde había muchas de las suculentas que, por ejemplo, estamos vendiendo nosotros, que aumentaban una barbaridad lo que es los efectos beneficiosos de más oxígeno en casa, pero no solo eso, eliminaba muchas sustancias que tenemos en casa que no nos damos cuenta, tóxicas. ¿De dónde? De muebles, de barnices, de pinturas, de impresoras, y las eliminaban. Eran capaces las plantas de fijarlas a través de un proceso de fitorremediación que no voy a contar. Pero mola, fitorremediación mola, pues con esa lo fijan en el sustrato y nos quitan esas sustancias negativas de nuestro entorno, cosa que mucha gente no es consciente, y por eso creemos que la planta de interior es algo que tenemos que tener muchas más plantas en casa. Ojalá sea con Home Jungle, pero si no, pues oye, con quien sea, pero teníamos que estar mucho más concienciados en eso. Por eso es el CEO de la empresa, porque a mí ya me he convencido. Ahora quiero tener un montón de plantas en mi casa. Totalmente, además que hay todo un arsenal de motivos por los cuales comprar una planta y además hacerle seguimiento, o por lo menos que Home Jungle nos ayude a hacerle seguimiento, ¿no? Me parece espectacular el planteamiento, me parece muy bien. La cuestión aquí también, un reto es el poder comunicar todo esto de forma fácil, el poder captar a esos usuarios. ¿Cómo estáis llevando esa estrategia online? ¿Por dónde estáis empezando? Sí, pues en principio, como gran parte de Home Jungle, las partes, muchas de ellas estratégicas, las lleva mi socia, que es, lo digo una vez más, aparte de ingeniería informática, es una crack en temas informáticos, pero además en tema de marketing digital. Entonces, nosotros hemos entrado mucho en lo que es realmente marketing digital puro y duro, tanto de posicionamiento SEO en Google y tal, como también mucho en Instagram. Una cosa que nos está funcionando muy bien está siendo la captación de influencers, digo yo, y lo digo así con una boca un poco pequeña, pero de forma gratuita. Es decir, está habiendo mucha gente a la que estamos contactando, con bastantes seguidores en Instagram, que le está gustando tanto la idea que nos está diciendo: si me mandas la planta, yo os la publicito encantada porque me encanta la idea. Entonces, nos está funcionando muy bien, porque realmente nosotros contábamos a lo mejor con gente que nos iba a pedir bastante pasta. Pues no, o sea, por ahora a la gente le está gustando mucho, cuando le enviamos el producto también le está gustando, con diferentes colores, tal, y nos está ayudando mucho a crecer también en lo que es Instagram, que es una herramienta muy buena para todo lo que es producto un poco visual, ¿no? O sea, ayuda mucho. Pero aparte de eso, el reto, como tú decías, también es
una parte muy importante que es comunicar los efectos beneficiosos. Y esos efectos beneficiosos a través de entradas de blog, en nuestra página web, que cada vez está aumentando mucho de visitas, que es una parte muy buena, estamos intentando llegar a más gente para ayudar un poco a esa concienciación, que no es nada fácil, porque llegar ahí no es fácil, pero que nosotros lo vemos como algo muy, muy importante. No solo el elemento decorativo, sino el elemento de efecto beneficioso de la planta, que creo que aquí en España muy, muy poca gente está comunicándolo como se debe, por el motivo que sea, tal vez porque no entran tanto en la divulgación o porque es un aspecto más técnico y no lo sé, pero es algo que creemos que cada vez que la gente lo sabe y lo conoce, dice, ostras, pues no lo sabía, quiero tener más plantas, ¿no? Y es algo importante. Fenomenal, fenomenal. Y no sé si lo podrás contar o en realidad no lo estáis planeando o vamos a ver, pero ¿estáis investigando algún tema tecnológico que se pueda acoplar a las plantas y que, en fin, porque todo esto se presta mucho, está muy mezclado lo digital, el marketing, la propia biología de las plantas, etcétera? ¿Hay algún plan por ahí? O sea, que se pueda contar, si te digo la verdad, y además somos muy, muy abiertos en nuestros planes. Hay un montón, o sea, estamos ante un sector que creemos que es tan conservador y que en España se ha innovado tan poco que en el fondo, a medida que vamos avanzando con el proyecto, tanto por gente que nos va contactando como por todo, estamos viendo un montón de campos donde podemos seguir y donde podríamos continuar. Ahora, para mí, como CEO en este caso, es súper importante tener en cuenta que toda la innovación que vayamos a aplicar tiene que ser en base bueno, y esto es un tema un poco que es en base a lo que el cliente esté dispuesto a pagar. Es decir, nosotros hemos lanzado esta startup con una metodología que se llama Lean Startup, que es, pues habrá más gente o menos que la conozca, pero viene de Estados Unidos y tiene que ver con validar las hipótesis que lanzamos. Nosotros no asumimos nada, nosotros lanzamos hipótesis y vamos validándolas, vamos viendo si los clientes están dispuestos a pagar por ese valor o no. Entonces, hasta ahora lo que nos hemos dado cuenta es que por la comunicación está gustando mucho, la gente lo quiere, pero si yo después, que es un poco a tu pregunta, quiero introducir más tecnología, como por ejemplo pudieran ser sensores, que sería una opción, la pregunta será, nosotros podemos hacer todo, pero ¿estará dispuesto el cliente a pagar lo que se va a incrementar con un sensor el precio de esa planta más sensor? Porque a veces estamos hablando de plantas que tenemos en catálogo unos 20 euros, hasta 30, 40. Es que a lo mejor el sensor no cuesta lo mismo. Entonces, ¿voy a pagar por la planta más el sensor? Y en ese sentido también estamos mirando, ¿por qué no perfeccionamos un poco también lo que estamos ofreciendo? Y en eso estamos trabajando también, en el hecho de decir, bueno, aparte de WhatsApp y tal y cual, pues a lo mejor en un futuro pudiera haber algunas otras variables que tú puedas introducir y que ayuden a dar una información a lo mejor más precisa y que no sea necesariamente a lo mejor un encarecimiento tan importante del producto. Entonces, sin duda, estamos siempre abiertos a innovación y siempre pensando en estas cosas, pero siempre con el cliente en el foco. ¿Estará dispuesto a pagarlo el cliente? Porque desarrollar cosas por desarrollar, por mucho que sea innovar, no nos compensa. Casi más en tu tiempo libre, ¿no? Total. Porque sí, claro, si luego no vas a sacar rendimiento, claro. Yo tuve esa equivocación y ahora estoy muy en esa línea del Lean Startup. Sí, en fin, hay que escuchar a los que vienen, a los que antes les han pasado las cosas, ¿no? Para poder un poco... Esto de los sensores viene a colación. El otro día escuché una entrevista, pero así como muy de pasada, y dije, esto lo tengo que investigar un poquito más. Había una persona que había hecho un experimento en el cual le ponía una especie de bombilla a un árbol y a través de sensores él era capaz de autorregularse la bombilla que estaba iluminando ese árbol. Brutal. O sea, tengo que investigar un poco más porque lo oí como así de refilón en Radio 3, estaba escuchando la entrevista, pero iba conduciendo y no estaba en lo que estaba, ¿no? Y dije, uy, esto me tengo que quedar yo y verlo, porque era como un experimento que se estaba haciendo y que luego se iba a exponer en Madrid. Y ya te digo, era un tío que al final el árbol era capaz de autorregularse la luz propia que le daba el foco. Brutal. O sea, claro, entonces él hablaba de la comunicación, que nosotros no es que las plantas no se comuniquen, sino que nosotros no entendemos cómo se comunican. Sí. Entonces no hablamos el mismo lenguaje, pero que él había conseguido intentar interpretar el lenguaje en el que hablaba y cómo se comunicaba con el exterior. Es súper importante y de hecho a nosotros, me quedé un poco con esa copla, haciendo un pitch el otro día con más gente, me dijeron, bueno, entonces vosotros sois un poco los traductores de las plantas. Digo, pues sí, porque en el fondo es lo que tú decías, las plantas claro que lanzan sus mensajes, pero no los entendemos. Entonces lo que nosotros intentamos también es un poco de una forma sencilla, porque a veces incluso el hecho de innovar o el hecho de meter cosas dentro de la tecnología, a veces hasta hacemos productos tan complicados que yo creo que se trata un poco de lo contrario, es decir, de simplificar de una forma muy sencilla el hecho de decir, oye, mira, me ha enviado un WhatsApp, la riego y ya está. Pero ¿por qué? ¿Qué hay detrás de todo eso, de ese WhatsApp? Pues detrás hay
meses de estudio de las plantas, ver, evidentemente en cada casa no es exactamente lo mismo, pero más o menos vemos la planta, lo que necesita, lo que no, y sobre todo nunca pasarnos de agua. Y aparte el tema también de las fotos de Dr. Plant. Oye, ¿tienes cualquier duda? Pues envíanoslas, que nosotros te vamos a ir guiando, ¿no? Entonces, claro, con eso el diagnóstico se hace mucho mejor. Me recuerda al capítulo de Los Simpson en el que el hermano inventa el traductor de bebés, ¿no? Es bueno ese capítulo, sí. Baby Jungle, habría que crear Baby Jungle. Baby Jungle. Eso me lo han preguntado también, ¿no? En entrevista. ¿Y podrías hacer que los bebés, digo, mira, tengo un hijo pequeño, eso es meterme eso es muy complicado. Un berenjenal. Ahí, además de biólogo, tendrías que ser pediatra, de todo. No, psicólogo. Ahí no me meto, ya lo digo. En fin, bueno, como nos estaba comentando Felipe, vemos la dificultad que es poner dentro del mismo saco la gestión empresarial, el saber del producto que estás vendiendo, el entender al consumidor, etcétera, y hacerlo, que esto es como una película. No es voy a sacar la empresa tal cual la imagino ahora y me va a durar para siempre, sino, oye, si quiero meter tecnología, a lo mejor ya veré cuándo la meto, ¿no? Porque como esto no sea sostenible empresarialmente, claro, nos quedamos sin todo este beneficio que puede traer la empresa a la sociedad, explicando un poco pues cosas que yo no sabía, que dentro de una casa una planta o varias plantas de este tipo, ¿no? De las, ¿cómo eran? Las las suculentas, pero de todas, o sea, todas las plantas son beneficiosas, porque eso es otra de las cosas también. Además, encima de desconocimiento, a veces hay hasta fake news de las plantas, que vais a decir fake news. Fake news de las plantas. ¿No habéis escuchado vosotros meter plantas en habitaciones para dormir con plantas y tal? No, que se consumen el oxígeno. Que se consumen el oxígeno. Eso es ¿Cómo van a consumir si es al contrario, no? Por la noche es verdad que las plantas, normalmente una planta normal, de las normales, hace la función fotosintética cuando hay luz, es decir, libera oxígeno por el día, y por la noche puede no liberar oxígeno, puede emitir hasta un poco de CO2. Pero para realmente tú notarlo en una habitación tendrías que tener 500 plantas, pero de verdad 500, eso es un estudio que tal. Entonces te digo, oye, antes de poner 500 plantas o de pensar que una planta te va a quitar oxígeno, piensa en echar a tu pareja de la habitación, no lo sé, porque te está consumiendo 500 plantas, o sea, claro, es una persona 500 plantas, o sea, pues no sé, por eso digo. Que me encanta, quiero tener plantas en la habitación, vete. O tú o las plantas, ¿no? O tú 500. Puede ser al revés también, ¿eh? Sí. Exactamente. Pablo, vete, que quiero 500 plantas. Creo que iría más por ese camino, sí. Bueno, en mi caso, el que quiera hilar lo que tú querías hilar al principio, yo soy un poco igual. Yo soy un poco igual, soy un poco vegetal. Y de aquí os invitamos a que escuchéis el programa de hace 15 días. Oye, y voy a colgar una que foto. aguanten nuestra audiencia al final y lo explicas al final. Venga, vale, al final lo explico y lo ponemos. Porque ahora, en estos 6-7 minutos que nos quedan de programa, pues también me gustaría pues hablar de cómo Felipe, no tanto el CEO de Homey Jungle, sino el estudiante emprendedor, el que tuvo que salir fuera un poco, porque tú estudiaste biología en la Universidad de Valencia, ¿no? En Alicante, biología en Alicante. En Alicante, en Alicante. Y después, estuviste trabajando, pero decidiste emprender un máster. Cuéntanos un poquito así, resumidamente. Vale, pues resumido, estudié en Alicante biología, luego hice un máster en tecnología de los alimentos y control de calidad en Madrid. Me puse a trabajar inicialmente y pues eso, prácticas, tal, pues un poco a iniciarme. Después tuve la suerte de hacer un MBA en Valencia, por eso a lo mejor hay una parte que sí que hice en Valencia, que es un MBA junior que estuvo muy bien, en EDEM, que estuvo muy bien. Ya ahora EDEM se conoce bastante. Yo cuando lo hice era la tercera edición y no era tan conocido, pero ahora realmente EDEM, vamos, es un monstruo. ¿El MBA para la audiencia es? Master in Business Administration, o sea, dirección de empresas, y era un Master Junior y tal. Y luego estuve trabajando en Madrid después de ese máster. ¿Qué pasa? Que en 2010 las cosas en España estaban muy fastidiadas. La empresa donde yo estaba, pues tampoco las cosas iban muy bien, y ya decidí en 2010 irme a Alemania. Desde cero alemán. Cero todo, o sea. Cero todo. O sea, cogiste el coche y adiós. Tenía un poco de ahorros de lo que había hecho, me fui a Alemania a estudiar un curso intensivo en Berlín. Salí mucho de fiesta, estudié poco, pero aprendí. Así es como se aprende. Así es como se aprende. Alemán, sobre todo. Sí, bueno, alemán y inglés. Y la que hoy es mi mujer, que es alemana, también la conocí en una de esas noches de fiesta hace muchos años. Y entonces, pues oye, mi vida cambió para bien. O sea, es verdad que al principio acojona un poco porque te vas sin nada, pero bueno, pues aprendí alemán, conocí también a Anne, que es mi mujer, y la conocí allí. Y a partir de ahí me puse a trabajar yo pensaba que era para unos años y me quedé 8 años entre Alemania y Austria. Entonces ahí cambié un poco, estaba en el sector alimentación en España y ahí me fui al sector farmacéutico. Y nada, y estuve trabajando para empresas grandes, Novartis, Glaxo y demás farmacéuticas, dirigiendo equipos y tal,
hasta que decidí, en vez de ser trabajador, pues hacerlo como autónomo, hacerlo por mi cuenta, y desde hace 4 años más o menos, pues soy, aparte de CEO de Home Jungle, consultor para empresas farmacéuticas, por lo que casi siempre estoy viajando bastante y tal. Y nada, y eso fue un poco mi primera experiencia un poco emprendedora con marca personal, sin nada más que yo y mi ordenador. Y la verdad es que nada, eso es más o menos el resumen. Claro, ¿y cómo es el combinar todo esto? Porque entiendo que también las tecnologías, el hecho de no ser trabajador de la propia farmacéutica, Sí. supongo que tendrás gente que también colaborará contigo y que les dirigirás, ¿no? Sí. Es decir, que todo de manera remota, porque tú vives en Valencia, desde Valencia también lleváis el tema de Homey Jungle, pero después tendrás que viajar, tendrás que salir. ¿Cómo compaginar todo esto, no? Yo la verdad es que, o sea, hace 2 o 3 años viajaba mucho más. O sea, prácticamente como consultor estaba siempre de un sitio para otro, entre Austria, Alemania y demás. ¿Qué pasa? Que con el tiempo uno también se cansa de estar constantemente en un avión. La gente dice, viajar es guay, pero cuando viajas todo el año y estás todo el rato en un avión y solo, pues tampoco es tan guay. Hacer turismo es guay. Exacto, hacer turismo es guay. Hacer turismo es guay. Ir de la empresa al hotel y del hotel a la empresa Eso no es tan guay. Pero bueno, estuvo muy bien para ir viendo un poco, generando un poco de recursos económicos, porque yo siempre tenía la idea de decir, bueno, aparte de esto, quiero algún día montar un negocio que no sea necesariamente con mi presencia en todos los sitios. Entonces, me ha servido para coger un poco de capital, y también ahora, como me han ido conociendo más clientes, el poder seleccionar un poco más qué proyectos cojo y qué proyectos no cojo. Entonces, ahora mismo hago proyectos, algunos en remoto, otros me toca viajar, pero viajo mucho menos, viajo un día, 2 días, y también gestiono personas muchas veces desde en remoto, pues equipos y demás que puedo ir dirigiendo, porque es un poco lo que me he especializado: dirección de equipos, dirección de departamentos, donde no me requieran a lo mejor tanto tiempo y donde tenga que viajar de vez en cuando. Y viene muy bien también cuando emprendes un proyecto, que al principio es muy difícil, porque está muy guay el tema emprendedor y tal, pero al principio los inicios son muy duros y no ves un duro, pues no, o sea, nada. Gastas, es todo gasto. Pues el tener una fuente de financiación paralela, que he reducido mucho, pero no tengo tanto tiempo, pero que por lo menos no me desfonde tan rápido, ¿no? Claro, aguantar y aguantar. Sí. Porque tú viniste a emprender a España. Sí. Eso me lleva a la siguiente pregunta: ¿por qué? Pues, sí, ¿Por qué emprender en España y no emprender en Berlín, en Austria, es decir, en otro país que a lo mejor, no lo sé si las condiciones son mejores o peores? Ahora es lo que hablábamos, que por lo menos podemos comparar contigo un poco, que nos digas si es oro todo eso que te prometen o es mentira, o luego realmente tampoco es tan fácil emprender en esos países europeos, ¿no? ¿Por qué España? Es más que por el motivo de emprender, por el motivo de dónde vivir. Mi mujer, aunque es alemana, le encanta España, a mí también. Y cuando uno ha vivido 8 años fuera, y a mí, sinceramente, a nosotros nos ha ido muy bien fuera, porque tenemos trabajos muy buenos y poder adquisitivo guay y todo, pero vivir fuera tanto tiempo, con esos inviernos de Alemania y Austria, la gente que es otra cosa y la comida que es otra cosa también, teníamos clarísimo que queríamos volver a España. Entonces, más que por el tema de emprender, ha sido por eso. El hecho de lo que dicen de fuera y tal, yo después de vivir tantos años fuera, a veces escucho en España un poco todo lo que se habla de los beneficios de Alemania. En Alemania es todo mejor, en Austria es todo mejor y en España lo hacemos todo peor. Pues no, ni tanto, bajo mi punto de vista, ni tanto ni tan calvo. Hay cosas que en España, para muchas cosas somos muy competitivos, y hay otras en las que evidentemente estar fuera pues te beneficia. Yo de fuera lo que puedo decir es que desde el punto de vista de trabajador, hay unas condiciones generalmente bastante mejores, entre otras cosas porque si te fijas en los índices de desempleo, si te fijas también en la cantidad de gente que se busca fuera con formación, pues hay muchísimas más oportunidades. Entonces aquí España, como trabajador, que es lo que yo decía antes aquí, es muchísimo más duro en general que en Alemania o en Austria. Pero luego hay que vivir ahí. Entonces la gente que se ha ido muchas veces lo ve muy bien, pero luego tienes que aguantar ahí. Igual por eso buscan gente. Sí. Porque hay que aguantar allí también, ¿no? Sí, el claro. tiempo, y hay que aguantar allí, pues eso, sobre todo yo claro que echaría mucho de menos personalmente pues el sol, echaría mucho de menos el general, el clima. Yo a veces lo pienso, si la economía, si se intercambiaran, ¿no? El cómo va económicamente España y Alemania, en Alemania no vivía ni una rata. No vivía nadie, te lo digo. Venía todo el mundo a España. Sin ánimo de ofender a toda mi familia política alemana, pero y a su no viviría nadie. No les estamos ofendiendo, les estamos diciendo que tendrían buen gusto. Vendrían a España todos. De hecho, hasta ellos cuando pueden se escapan a España. O sea, que los alemanes están deseando escaparse siempre que pueden, porque eso es un país fenomenal para trabajar, pero jolín, vivir ahí en los inviernos es duro, ¿eh? Sí. No, y sobre todo cuando ya te has quedado aquí. Tenemos, porque
Bueno, yo ahí me siento también identificado, ¿no? Tenemos un arraigo bastante importante. Quiero decir, culturalmente creo que nos propicia, nuestra cultura nos propicia mucho estar muy arraigados al sitio donde somos, que nos gusta vivir aquí. Yo por lo menos, fíjate que no me quiero ir ni a Valencia. Quiero decir, yo quiero estar en Denia, ¿no? Jolín. A mí me contaba una amiga inglesa, que una clienta inglesa, que dice que allí en Inglaterra nada más puedes, la universidad si puedes, te la coges en la otra punta de donde están tus padres. Es decir, si tú estás en el sur, te la coges todo al norte que puedes para no verles en meses o en años. y de hecho dice que los padres incluso mandan a los hijos lejos. O sea, es como, no, vete, no pasa nada, ¿no? Entonces, claro, eso aquí es como más inviable. Aquí es otra cultura, es otro, vamos a comer los domingos, es tal, ¿no? Nos independizamos a los 40. Exactamente. Sí, Pero independizarse así al 100% nunca. Claro, decir, claro. Porque aún el puchero es el puchero. Hombre, Y la paella es la paella. Pero eso es un poco lo que hace grande, o sea, bajo mi punto de vista también España o Italia o otros países que tienen esa cultura familiar. Como os digo, en muchas cosas Alemania y demás son envidiables y se vive muy bien en muchos aspectos, pero ese tema familiar es lo que decís, igual que la clienta esta o la persona esta de Inglaterra, en Alemania es igual. Cuando cumples 18, incluso a 17... tú ya de repente, oye, mira, tú estás, ya tienes tú, a lo mejor te ayudan un poco financieramente, pero tú vas a la tuya, búscate un poco tu vida y ahí hay como una especie de distanciamiento que aquí en España no tenemos y que yo estoy contento de que aquí no tengamos. A mí me siento mucho más identificado con un poco con lo que hacemos aquí, que me parece más natural que esa ruptura un poco que se vive en esos otros sitios, ¿no? Todo tiene sus pros y sus contras. Sí. O sea, que en Alemania, por ejemplo, pues la productividad que tienen normal, pues van a lo que van y no está ni bien ni mal, pues cada uno somos como somos. Lo que pasa es que normal que después todo el mundo quiera vivir aquí. Claro. Fuera de micro nos comentabas que tú has vivido donde más en Austria. Bueno, la verdad es que he vivido más en Alemania, pero siempre en ciudades distintas. He rotado un montón. He estado en Alemania por lo menos en 5 o 6 ciudades y luego en Austria he estado en 2 sitios, en Viena y también he estado en un pueblecito muy pequeño de la montaña. O sea, más en Alemania. Más en total, Alemania. Sí. Es que tenía un amigo en Austria que me contó una vez una cosa y quería corroborarla, y es que allí los documentos solo los presentas una vez. Los documentos... O sea, tú el DNI llegas, lo presentas una vez y ya no tienes que presentarlo nunca más para hacer nada más. Es decir, ellos lo tienen todo centralizado. Casi como aquí, que tienes que presentar el DNI 10 veces para hacer la misma cosa. Es una fotocopia del DNI. Pues yo te digo una cosa. Para mí eso es un poco, no sé si fake news o otra experiencia. Yo os digo que desde el punto de vista burocrático y sobre todo incluso también desde forma telemática, en España podemos hacer ahora muchas más cosas, la seguridad social, en Hacienda, no sé qué, telemáticamente. Mira, Manolo, que él le ha dado un síncope a Manolo. Que los en del Alemania vídeo lo habéis visto, se queda blanco. Pero por eso os digo que es que a veces hay mucha cosa de todo lo de fuera es mejor. Alemania es súper burocrática y mucho de papeleo y de ir a las autoridades y tal. Yo me casé en Alemania antes de casarme después aquí en España y todos los papelorios que tuve que hacer ahí, tremendos. O sea que Alemania o Austria no son menos burocráticos que nosotros. Vale, entonces desmiente. Yo creo que porque conoció a una austriaca y se quedó y entonces se enamoró y entonces le parecía que lo había presentado menos veces el DNI. Todo le parecía bien, todo le parecía bien. Todo le gustaba de Austria. Todo le venía bien. Pues bueno, nos ha pasado rapidísima esta media hora. De hecho, estamos un minutito por encima, pero bueno, oye, Mongo Radio no siempre es generoso con nosotros, no hay ningún problema. Menos ya más de la cuenta. Y se lo hacemos siempre. Súper interesante. Así que... ¿Cómo era el tema vegetal? Joder, no quiero decirlo. Venga, ahora me da vergüenza. Bueno, no, qué va, qué vergüenza ni... Ni qué vergüenza. Ni qué vergüenza. Ahora os voy a poner después, todos aquellos que estáis viendo el vídeo, os pondré al final, quedaros hasta el final de la coletilla, que pondré una foto de Manolo, en la que cuando, hace 2 semanas, cuando grabamos a Ana en la peluquería de Monkey... Bueno, cuando grabamos en la peluquería... Bueno, da igual. Cuando grabamos en la peluquería, se puso Manolo con los cascos, con la silla esta de barbero, se puso al lado el ordenador y el no sé cuántos, y además el micro que venía con una especie de brazo. Y entonces, pues la verdad es que parecía mucho a Stephen Hawking. He visto esa foto y doy fe. Doy fe que lo parecía, sí. Se la vi. Entonces, pues nada, eso, parecía Stephen Hawking. Entonces, pues hablando de vegetales, conectamos con esta. Cerramos un programa con un vegetal y continuamos con Homie Jungle. Bueno, Felipe, muchas gracias por recibirnos en tu casa y te deseamos todos los éxitos del mundo a ti y a tu socia en Homie Jungle y en cualquier otro proyecto que emprendáis. Y nada,
nada, Pablo, nos vemos en... Antes de nada, estad atentos porque vas a sacar, Felipe, una promoción ahora para Navidad. Sí, es verdad. El tema es que para Navidades hemos sacado una planta que le llamamos el árbol de Navidad solidario. No va a ser un árbol, va a ser una planta, es una planta con decoración navideña y tal. Y sobre todo lo importante de esto es que es un proyecto solidario en el que estamos colaborando con una asociación que trabaja con niños con cáncer y con sus familias y demás en la Comunidad Valenciana, y vamos a aportar 2 euros por cada uno de estos árboles que se compren a esta asociación, y os animamos a que este año, pues nada, en vez del clásico árbol de Navidad, que los naturales se mueren enseguida, pues que optéis por una planta. Muy bien, pues ya lo sabéis, oyentes de Mongo Radio y de nuestros canales de YouTube, de Facebook, etcétera, etcétera. Dejaremos el enlace, esta vez sí, dejaremos el enlace para que podáis comprar esta planta solidaria. Y bueno, nos vemos ya después de Navidad. Feliz Año Nuevo, feliz entrada, feliz no sé qué. Feliz salida, feliz entrada, lo que sea, y cuidado con el champán, con las gambas, el ácido úrico, cuidado. Y nos vemos después de Reyes. Nos vemos, muchas gracias, Felipe. Bueno, a vosotros.